Entonces tenemos acá una región en el plano cartesiano y un enfoque, una posibilidad de mirar esto es considerar a los puntos de esta región que su primera coordenada, su coordenada X, está contenida en esta franja que observamos acá, está contenida entre dos rectas verticales perpendiculares al eje X. Si bien en algún momento se observa que la primera coordenada, que la coordenada X, puede parecer exagerado contenerla en esta franja, es útil esta idea porque en todo momento la primer componente está restringida a dos valores fijos, uno A por la izquierda y uno B por la derecha. Ahora, la segunda coordenada de los puntos de la región que me interesan, la puedo pensar que está contenida superiormente por una curva asociada a una función g y contenida inferiormente estos puntos por una curva asociada a una función f. Si podemos ver a una región de esta manera, tenemos una formulita para calcular el área de esta región. Está dada por una integral definida, donde la recta vertical que limita a la izquierda a la región de ecuación x igual a, ese valor a lo colocaremos en el extremo inferior de integración. La recta vertical a la derecha de ecuación x igual a b, al valor b lo colocaremos acá, en el extremo superior. Entonces es importante identificar estos valores a y b para poder colocarlos correctamente en los extremos de integración. Es importante que identifiquemos la función asociada a esta curva superior, porque la debemos colocar en primer lugar en esta recta. Es importante que identifiquemos esta curva asociada a la función f, porque la colocaremos acá. Entonces, aplicamos la fórmula, evaluamos el área y vamos a ver unos ejemplos. El ejercicio 49 nos piden que esquematicemos las regiones encerradas por estas curvas y después evaluemos el área. Entonces tenemos como dos etapas. Primero, identificar estos elementos que participan en la fórmula, las rectas verticales, la función que limita superiormente, la función cuya curva limita inferiormente, y después es simplemente volcar estos elementos que identifico en la fórmula de cálculo. Vamos a hacer algunos ítems entre todos. Tenemos el primero, nos dan dos leyes de dos funciones, pero no tenemos las rectas verticales. Tal vez alcanza ellas dos para delimitar una x cuadrado más x menos 1, ¿no? O como vimos cuando estudiamos funciones, igualamos a 0, resolvemos con la resolvente, hallamos las raíces, tenemos que las raíces son menos 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. Ahora, estos valores de x tienen imagen 0. Esos puntos px1 y px2 son los cortes con el eje x. El coeficiente principal vale 1, es positivo, ramas hacia arriba, intersección con el eje y. Si el 0 está en el dominio, busco la imagen, me da menos 1, tengo corte con el eje y. Vértice, el x del vértice es la semisuma de las raíces, y la imagen del x del vértice me da y del vértice, la imagen dada por la función. Entonces podemos ubicar el vértice también, ramas hacia arriba, raíces, cortes con los ejes.
graficamos y la curva es la que está en rojo. Ahora la que está en verde es la función de ley y es igual x al cubo. Bueno, entonces observamos que la región que está en violeta, podemos pensar que hay dos rectas verticales que también sí son útiles para delimitarla, a la izquierda y a la derecha. Tenemos que encontrar las ecuaciones de estas rectas para tener todos los elementos identificados que vamos a usar en la fórmula. Podemos, por prueba y error, tal vez las ecuaciones de estas rectas verticales, pero lo vamos a hacer analíticamente mejor. Parece ser que la ecuación de x igual a menos 1 y x igual a 1 serán las ecuaciones buscadas, pero por las dudas vamos a hacer las cuentas. Bueno, tenemos la región. Los puntos que me interesan son la intersección entre ambas curvas. Entonces, esos puntos tienen la misma imagen. Por lo tanto, igualo la ley de f con la ley de g. Me queda x cubo igual a x cuadrado más x menos 1. Tenemos una ecuación con una incógnita. Resolvemos. Igualamos a 0. Acá hay que factorizar. Bueno, luego de la factorización es fácil identificar las raíces, menos 1 y 1. El menos 1 está asociado al punto P1 y el 1 asociado al punto P2. Lo que había observado gráficamente era correcto. Entonces tenemos las ecuaciones de las rectas verticales que necesitamos. La ecuación de una es x igual a menos 1 y de la otra x igual a 1. Con ellas voy a la formulita que teníamos al principio y la recta de la izquierda que corta el eje x menos 1, ese valor lo pongo abajo. Y la recta de la derecha que es x igual a 1, corta el eje x en 1, ese valor lo pongo arriba, en el extremo superior. Fíjense que la curva que está delimitando superiormente es G, por lo tanto pongo primero la ley de ella. Después le resto la ley de F. Cuando hacemos esto, me queda esa función integrando entre corchetes, y lo primero que tengo que intentar para resolver esta integral definida, nosotros sabemos que necesitamos una primitiva para aplicar la regla de Barrow, pero para hallar esa primitiva es conveniente simplificar esta expresión y los términos semejantes operarlos entre sí. Bueno, hecho esto, que acá tenemos varios pasos en uno, se elimina el paréntesis, después se busca una primitiva, y una primitiva es la que tenemos acá ahora presentada, que es x a la cuarta sobre 4, menos x cubo sobre 3, menos x cuadrado sobre 2, más x. Esa primitiva, una primitiva cualquiera, esta es la que tiene c igual a 0. Es la que utilizamos para aplicar la regla de Barrow. Entonces, con una línea vertical, indicamos los extremos de integración, porque esos valores que están en la línea vertical son los valores que tengo que valorizar la primitiva, que está entre paréntesis. Y tengo que hacer una resta de estas dos valorizaciones. Entonces, valorizo la primitiva en 1, y a eso le resto la primitiva valorizada en menos 1. Los 4 primeros términos son el resultado de valorizar la primitiva en 1. Los últimos 4 que están en paréntesis son el resultado de valorizar la primitiva en menos 1. Hacemos las cuentas y esto nos da 4/3. Bueno, entonces al final de todo tenemos el área de esa región que está en violeta, utilizando una integral definida. Vamos a hacer un par de ejemplos más para reforzar, y después vemos el tema siguiente. Bueno, en el ítem D tenemos dos funciones y después tenemos dos rectas verticales. Vamos a graficar. La primera función es una parábola con ramas hacia abajo que está en color rojo.
La segunda es una lineal en verde y las rectas verticales en celeste y naranja. Bueno, nos queda esta región. Una vez que identificamos los elementos que limitan a la región de interés, bueno, directamente acá ya es más directo, aplicamos la fórmula de cálculo. Será el área, la integral definida desde menos 1 a 1, de la ley de G menos la ley de F. La ley de G es la que limita superiormente, la de F la que limita inferiormente a los puntos de la región. Bueno, entonces, terminado esto, la aplicación de la fórmula, resolvemos. Reemplazamos G y F por sus leyes y nos queda una integral definida como venimos trabajando. Lo que conviene es simplificar la función integrando. Elimino paréntesis y términos semejantes los opero entre sí. Acá hay un cálculo auxiliar que me indica cómo se buscó la primitiva de x más 2 más x cuadrado. Se integró cada término por separado. La integral de x es x cuadrado sobre 2, la de 2 es 2x y la de x cuadrado es x cubo sobre 3 más una constante. Bueno, acá tenemos toda una familia de primitivas, no sé si se ve. De ella nos interesa solamente una, cualquiera. La más simple, c igual a 0. Es la primitiva que vamos a usar para aplicar Barrow. Recuerden que necesitan una primitiva cualquiera. Bueno, la colocamos acá entre paréntesis y la evaluamos en menos 1 y 1. Ahora hay que evaluarla primero en el valor que está arriba, o sea en 1. Y a eso restarle el valor de la primitiva en menos 1. Los tres primeros términos es la primitiva en 1 y los otros 3 en menos 1. Hacemos las cuentas y esto nos da 14 tercios. Bueno, este ítem que está acá no lo voy a desarrollar porque me parece que este tema no es muy complicado, solamente quería que lo analicemos y preguntarles si se puede aplicar la fórmula de cálculo a esta región que tienen acá. Es del tipo de las que presenté al principio. Tengo dos rectas verticales a la izquierda y a la derecha. ¿Puedo pensar en dos rectas verticales? Tengo una curva superior y una curva inferior. Eso es lo que les pregunto. ¿Esta región es similar? ¿Tiene las mismas características que la que presenté al principio? ¿Qué les parece? No tiene las mismas características, pero podríamos, por ejemplo, trazar una línea imaginaria en 1 y calcular cada uno de los lados, como si tuviera una función superior correspondiente a cada uno de los lados y la función inferior de y igual 0. Sí, perfecto, muy bien. El compañero respondió y también dio la solución. Nos informó que no es la misma, no tiene la misma naturaleza esta región que las que presentamos al principio, es cierto, y también nos dio el camino a seguir. Fíjense que superiormente tenemos a veces la curva que está en rojo y a veces la que está en verde, limitando a la región. Por lo tanto, esta región en principio directamente no le podría aplicar la fórmula, porque tiene que ser una única curva la que limita superiormente, no dos, no tres, no cuatro, sino una. Ahora, entonces el compañero nos dijo que, bueno, en el punto 1, 1 es donde parece ser que ahí cambia la curva que limita superiormente. Entonces, lo que podemos hacer es trazar una recta vertical por 1 y eso me divide la región en dos. Llamémosla R1 y R2. Entonces, estas dos regiones que me quedaron determinadas, por separado le aplico la formulita de cálculo, porque por separado reúnen los requisitos
para considerar a la región como la presentamos al principio, en la primera transparencia. Bueno, entonces eso es lo que nos contó el compañero y eso es lo que les voy a mostrar. El área pedida es la suma de ambas áreas. Para la primera, la recta vertical será x igual a 0, x igual a 1. La curva superior G y la inferior una naranja, que es una recta de ecuación y igual a 0. Entonces por eso en la ley pongo el 0. Esta integral definida la resolvemos y me va a dar el área de R1. Hacemos regla de barro, buscamos una primitiva, nos da 2/3. Ahora, la segunda región no es necesario aplicar la formulita de cálculo, porque eso es para regiones complicadas. Acá tenemos una región simple que por geometría podemos saber el área. Lo evaluamos como un triángulo, el área es base por altura sobre 2, nos da 1/2. El área será la suma de ambos resultados, y esto me da 7/6. Bueno, entonces la estrategia acá, cuando la región no cumpla con los requisitos pedidos, es pensarla como una unión de otras regiones más simples. Bueno, eso es lo que quería que lo analicen, que lo vean. Lo dimos medio rápido porque es lo mismo que antes, lo único que suma es eso. La división de la región en regiones más simples, nada más, la estrategia nueva. Ahora, este último ejercicio tiene algo de distinto. Esta vez la región no está dada por las funciones o las rectas verticales. Me lo informan como conjunto. Vamos a hacer uno solo, creo que es el B, sí. Entonces, la región de interés se llama R y son los puntos del plano cartesiano tal que X está limitado en dos valores, es mayor que -1 y menor o igual que 0, y la coordenada Y es mayor que X al cubo y menor que 1 y menor o igual que X menos 1 en valor absoluto. Bueno, entonces vamos a ver cómo procedemos. Bien. Esto recuerdan que es la forma de informar un conjunto. Fíjense que la barra que se lee tal que me identifica a la izquierda los elementos y a la derecha la condición o propiedad que le pido que cumplan. Entonces a la izquierda tenemos puntos del plano cartesiano y a la derecha tenemos la propiedad a cumplir, la condición a cumplir. Entonces esos puntos del plano cartesiano, al ser del plano, tienen dos coordenadas, una X y una Y. A la X le vamos a pedir que sea mayor o igual que -1 y menor o igual que 0. Está limitada entre dos constantes. O sea que dos rectas verticales de ecuación x igual a -1 y x igual a 0 la van a limitar a estos puntos de R, de la región R. Ahora, la coordenada Y de estos puntos de esta región de interés está limitada por I sub I y por I sub S, pero cambian o varían. ¿Cómo? De esta manera. La I sub I es igual o cambia al ser x al cubo menos 1. Y la coordenada Y está limitada superiormente por el valor x menos 1 en valor absoluto. Bueno, entonces acá identificamos los mismos elementos que antes, las rectas verticales, la curva superior, la curva inferior, solamente que no, me lo informan de otra forma. Lo que vamos a hacer es graficar esta región R. Las rectas verticales están en celeste y naranja, la curva x cubo menos 1 está en verde, que es la x cubo una unidad hacia abajo, desplazada una unidad hacia abajo, y x menos 1 en valor absoluto está en rojo. Ahora, de esta última función me interesa la parte lineal asociada a los reales menores que 1. Por eso, acá, la ley la voy a escribir por tramos.
La escribo por tramos y veo que para los x menores que 1 le corresponde la ley menos x más 1. Esa es la ley que voy a utilizar en mi fórmula, porque esa es la parte lineal que limita superiormente a la región que me interesa. La formulita será la integral definida desde menos 1 a 1 a 0, desde menos 1 a 0, de la ley de G, pero la que corresponde a los reales menores que 1, o sea, menos x más 1, menos la ley de F. Entonces nos queda, fíjense que en rojo dice menos x más 1. Nos queda menos x más 1 menos x cubo menos 1. Bueno, entonces ahora lo que hicimos siempre, resolvemos esta integral, me conviene simplificar la función integrando, buscar una primitiva, aplicar regla de Barrow en ese orden. Elimino paréntesis, el 1 con el 1 opero, resulta que hay que sumarlos. Ahora busco una primitiva, ya lo podemos hacer mentalmente, si quieren, ustedes díganme una primitiva de esta función integrando, a ver si ya más o menos lo manejan o no, tal vez por ahí todavía es complicado. ¿Qué les parece? Díganme una primitiva de esa función integral. Menos x a la cuarta dividido 4, menos x al cuadrado dividido 2, más 2x. Perfecto. Esa es una primitiva. El compañero informó una con c igual a 0. No se complicó mucho porque para Barrow, para aplicar regla de Barrow, no es necesario informar la familia, sino tener una primitiva. Esta es la que él justo dijo. Esto lo aplicamos en menos 1 a 0. Y bueno, de acá hay que hacer las cuentas nada más. Queda por hacer las cuentas. Evaluamos la primitiva en 0. Y al hacerlo, todo eso me da 0. A ese valor hay que restarle la primitiva en menos 1, que está entre paréntesis eso. Me quedará, al final de toda esta cuenta, 11 cuartos. El área de la región es 11 cuartos. Bueno, y eso es lo nuevo de esta actividad, que la región me la dan como conjunto. Pero aún así es posible identificar los elementos que necesito para usar en la fórmula de cálculo. Y después, bueno, se reduce a una integral definida, que creo que ya la practicaron, la integral definida. Solamente que ahora tiene una interpretación el resultado. Fíjense que la región puede estar totalmente arriba del eje X, totalmente abajo del eje X, puede estar como en este ejemplo, parte arriba del eje X, parte abajo del eje X, o sea que uno no tiene por qué preocuparse si las coordenadas Y de estos puntos se proyecten en el semieje Y positivo o el negativo. Lo importante acá es que tengamos una curva superior, una inferior, una recta vertical a la izquierda y una a la derecha. Que la región quede delimitada de esa manera, esté donde esté. Si sucede eso, la fórmula vale siempre y me da el área de la región. Podría tal vez toda esa región que está en violeta estar completamente por debajo del eje X, no importa. Pero siempre que identifique una curva asociada a una función que limite superiormente y una que limite inferiormente, la fórmula vale siempre. Bueno, entonces con esto cerramos lo que es integrales. Esta era una de las aplicaciones. Y si no hay dudas, seguimos con el otro tema. ¿Hay dudas? ¿Alguna consulta de este tema? De mi parte no, profe. Bueno, me alegro. Entonces comenzamos con esto. No voy a hacer mucho hincapié en la introducción porque ya lo vieron en teoría, lo desarrollaron. Simplemente voy a anotar algunos términos y definiciones que necesitamos para resolver las actividades. Todos ya saben o manejan lo que es una ecuación diferencial. Lo que vamos a tener presente es esta clasificación. La naturaleza de la función incógnita. Yo sé que todavía
hay una relación funcional que no vemos, que son los campos escalares, que queda para más adelante, pero igualmente vamos a ir viendo la naturaleza de la función incógnita. Si es una función escalar, aplica, en este caso, en los ejemplos, y igual a y en x o x igual a x en t, aplica en una sola variable. Fíjense que entre paréntesis, en este ejemplo del recuadro de abajo, x está, hay una sola variable entre paréntesis en el primer ejemplo y una sola variable en el segundo ejemplo. Esto es una característica de las funciones escalares, las que vimos desde el principio. Cuando la función incógnita es una función escalar, estamos ante una ecuación diferencial ordinaria, que es la que más vamos a ver. Pero ahora, si la relación funcional ya es, como el ejemplo que presentaba acá, z igual a f en xy, o w igual a f en xy y z, fíjense que entre paréntesis ya tenemos dos variables o tres variables, ya se trata de un campo escalar. Para esos casos vamos a clasificar a la ecuación diferencial que es en derivadas parciales. Bueno, esta es una primera clasificación, la naturaleza de la función incógnita. Orden de una ecuación, esto ya lo sabemos, tenemos que buscar la derivada de mayor orden, y ese valor será el orden de la ecuación. Esto es algo muy importante, que siempre lo consideremos. Solución de una ecuación diferencial, si y solo si ella y sus derivadas verifican la igualdad propuesta. Esto también lo saben. Es una herramienta útil, porque si a mí me dicen, tengo esta función, y me preguntan, ¿será solución de esta ecuación diferencial? Bueno, ella y sus derivadas tienen que verificar la igualdad propuesta. O sea que ese procedimiento de tomar la función, derivarla y verificar la igualdad, es el procedimiento que yo tengo a mi disposición para ver si es solución o no. Algo tan simple como eso es útil. Y bueno, acá hay algo que quería agregar, que es esto, las definiciones. Solución general. Ya que hablamos de soluciones, entonces vamos a clasificarlas. Si una ecuación diferencial es de orden n, en la solución general aparecerán n constantes arbitrarias. Ahora, si a cada una de esas constantes le asigno un valor específico, paso a tener una solución particular de ese conjunto de soluciones. Entonces, es útil discriminar estos dos términos, ver su diferencia, qué es una solución general, qué es una solución particular. La primera es un conjunto de soluciones y la otra es una que selecciono de ellas, que puedo seleccionar de ellas, asignándole valores a las constantes. Cuando las constantes empiezan a tomar valores, a todas ellas le asigno un valor, bueno, ya me quedo con una solución particular. Bueno, basta de conceptos teóricos, vamos a hacer una actividad. Esta es la primera, que es sencilla, no es complicada, hay que clasificar las ecuaciones que nos van a presentar. Lo vamos a clasificar en EDO, en ecuación diferencial ordinaria, o en, vamos a abreviar de esta manera, EDP cuando es en variables, en derivadas parciales. Vamos a indicar el orden, identificar las variables, y esta es una clasificación adicional que lo van a ir viendo. Por ahora solamente se los voy a mencionar muy por arriba. Cuando la función incógnita y sus derivadas aparecen multiplicadas por ellas mismas
divididas como argumento de funciones trigonométricas, como argumento de funciones logarítmicas, o como potencias. Cuando sucede eso, la ecuación se clasifica como no lineal. Caso contrario, será lineal. Bueno, esta es una clasificación que vamos a ir también incorporando de a poco, que ya lo van a ver más en detalle en teoría. Acá tenemos 4 situaciones tomadas de la física o la química o la dinámica de poblaciones que tienen asociados ecuaciones diferenciales que las modelizan. Bueno, entonces de cada una vamos a ir una por una, evaluar todo lo que mencioné antes. Son estas 4. Fíjense, a primera vista, bueno, está en notación diferencial. Eso se ve. Pero hay una que es muy distinta a todas. ¿Cuál les parece que es media que nunca vieron? Es media nueva para ustedes. De A, B, C y D. La C. La C. La C tiene como un rulito en la D, como que la D se le hizo un rulito. Bueno, en ese caso se trata de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. La naturaleza de la función incógnita es que es un campo escalar. El ítem C, no vamos a hacer mucho hincapié, vamos a concentrarnos en las otras, pero es bueno que lo vayamos viendo, que la vayamos identificando. Vamos a analizar solamente A, B y D, pero ya ustedes de entrada ya se dieron cuenta cuáles son EDO y cuáles son EDP. EDO son A, B y D, y EDP sería la C. O sea que no tenemos que, simplemente tenemos que observar las ecuaciones. Ahora, está en notación diferencial. En la primera, vamos a leerla. ¿Cuál les parece a ustedes? Hay 2 variables. ¿Cuál les parece que es la variable dependiente y cuál es la independiente? Y bueno, ¿qué les da ese indicio? ¿Cuál sería la independiente? ¿Y cuál la que depende de la otra? La que aparece involucrada en el diferencial es independiente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La T sería la variable independiente. Bueno, sí. Y la X es la dependiente. Pero ojo que acá X también aparece asociada con el diferencial. Sí. Entonces, como orientación hay que tener cuidado, porque ambas aparecen asociadas a los diferenciales. Hay que tener cuidado. Hay otro indicio que me dice cuál es independiente y cuál es dependiente. ¿Qué les parece? La composición ahí de 2 coseno de 3t. No. No, podría ser 2 coseno de 3x también, podría ser. En la notación de diferencial, fíjense que aparece arriba diferencial de una variable y abajo aparece diferencial de la otra. Eso es lo que me indicará a mí cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. La independiente siempre queda abajo y la dependiente arriba. Entonces la variable dependiente es la X y la independiente es la T. Fíjense que en el diferencial queda abajo, en el primer y segundo término queda siempre abajo. Bueno, entonces ese es el indicio que me dice a mí cuál es la dependiente y cuál la independiente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a aplicar eso en el ítem B. En esta ecuación, ¿cuál es la variable dependiente? Y Bien, y la independiente, la X. Correcto. X. Muy bien. Entonces ya vamos entrenando cómo observar eso directamente de la expresión. Leerlo directamente. Acá, en la última, ¿cuál es la independiente?
T. T, muy bien. Y la dependiente, la P. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos entrenando un poco el análisis de estas características, cuando me dan una ecuación diferencial. Ahora, el orden de la ecuación diferencial. En el ítem A. 2. 2, porque... ¿Cómo? 2 porque aparece la derivada segunda, ¿verdad? Perfecto. En la B, orden. 1. Muy bien. Y en el D, 1 también. Bueno, entonces ya tenemos, ya sabemos si es EDO, EDP, ya sabemos si identificar las variables, ya sabemos el orden. Y lo último es ver si es lineal o no lineal, que es algo que nos va a ser útil. Por eso quería también que lo charlamos. Y lo que sí les pido si pueden apagar los micrófonos. Ahí está. Ahora A, B y D quedamos que eran las EDO. Fíjense que quedó recuadrado la función incógnita y sus derivadas. Fíjense en la primera. En A. ¿Vieron que no están, lo que está recuadrado en rojo? X, X' y X segunda. ¿Vieron que no están multiplicadas entre ellas? Ni divididas entre ellas, ni elevados al cuadrado, al cubo, no son parte del coseno, no están dentro del coseno que está ahí a la derecha, no están dentro de un logaritmo. ¿Pueden observar eso? Y en cambio miren el ítem B, que la función incógnita I y su derivada, que los recuadré en rojo, miren cómo a la derecha de la igualdad, que la igualdad no se ve bien, pero eso es un signo igual. ¿Vieron cómo a la derecha aparece I en el numerador y en el denominador aparecen dividiendo, la misma función aparece dividiéndose entre sí? Entonces, es distinto del ítem A. Vamos al D, y fíjense que P, que es la función incógnita, y la derivada de P, que está también todo recuadrado en rojo, como a la derecha de esta igualdad, si yo hago la distributiva KP, si lo distribuyo a M y a P, me quedará KP por M menos KP al cuadrado. La función incógnita quedará como una potencia. Bueno, entonces, esto es algo que más adelante lo vamos a practicar más, pero la primera la voy a clasificar como lineal, la del ítem B como no lineal y la del ítem D como no lineal. Por esta razón, por este análisis que les mostré recién. A eso no le den importancia. Acá está el orden que dijeron bien. Acá están las variables que dijeron bien. El ítem C no le den importancia. Acá está el tipo que me pareció que está bueno que lo vayamos viendo. Fíjense como la primera es lineal y la segunda y cuarta no lineal por esta razón que les mencioné. La función incógnita y sus derivadas no tienen que estar multiplicadas, divididas como potencia dentro del seno, dentro del coseno, dentro de la tangente, dentro de un logaritmo, ni elevadas a la cubo, a la quinta. No tienen que estar de esa forma, porque si lo están, serán no lineales las ecuaciones diferenciales. Es útil esta clasificación porque más adelante la vamos a utilizar. Bien. Vamos a hacer la actividad 3 y bueno, les pido que lo lean unos segundos. Me presentan una función y me presentan una ecuación diferencial que es esa que está ahí, 1 romano. Bueno, la función que me presentan tiene una constante que varía en todos los reales. Me indican que es solución. Mostrar que es solución. Encontrar un valor de C para que se cumpla una condición y después el ítem C lo hacemos después. Bueno, vamos a hacer este ejercicio.
simplemente ver si una función es solución. Bueno, tenemos que tomarla, ella y sus derivadas deben verificar la igualdad. Bueno, como aparece la derivada primera, necesitamos la derivada primera. Hay que derivar esa función y. Acá está la derivada. Derivamos término a término. La derivada del primero es 0, después la derivada del segundo término es todo eso que apareció abajo. Estas dos funciones son las que yo tengo que evaluar si verifican la igualdad que está arriba. Entonces voy con ellas y vamos a seguir un poco, tratar de seguir un poco este análisis, pero espero que no se complique mucho. Bueno, acá se toma. ¿Vieron la ecuación diferencial indicado por uno romano? Se toma el segundo miembro, 0,05 por 20 menos t. Comenzamos por eso. Entonces acá ponen 0,05 por 20, y en lugar de menos t ponen menos i, la que yo quiero evaluar si verifica o no la igualdad. Luego, eso será igual, y hacen distributiva del número representado en forma decimal. Hacen la distributiva. Después de hacer la distributiva, del lado derecho reemplazan i por su ley. 20 más c por e a la menos 0,05 por t. Bien. Después operan 0,05 por 20, les queda 1, después hacen distributiva del 0,05 del otro término y lo operan. Bueno, la expresión que les queda, 1 con 1 se cancela, es menos 0,05 por c por la exponencial. Eso nos damos cuenta que es la derivada primera, que lo tenía en el ejercicio, lo había evaluado antes. Eso era la derivada primera. Acá está. Esta es la derivada primera. Entonces, es bueno que lo hayamos reconocido ahí. Lo saco esa expresión y pongo derivada primera. Lo anoto en notación decimal, diferencial de i sobre diferencial de t. Invierto los miembros y ya tenemos la misma expresión de partida. No de partida, sino la ecuación diferencial de partida. Bueno, entonces la igualdad se verifica. Fue un poco complicado algebraicamente, pero el procedimiento es el que venimos mencionando. La función y su derivada verifican la igualdad. Eso es lo que hicimos acá. Simplemente lo muestro como para que puedan verlo en una actividad. Ahora, de todas esas funciones solución, porque C varía en todos los reales, indicar qué valor de C hace que la imagen de 0 sea 100. Por dato, sé que la imagen de 0 tiene que dar 100. Pero yo, como tengo la ley, evalúo la imagen de 0 y yo sé que la imagen de 0 será 20 más C por E a la menos 0,05 por 0. No conozco C, pero aún así sé que la imagen será esta expresión. Ahora, por dato sé que la imagen de 0 es 100. Combino ambas informaciones, si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Me queda 20 más C por E a la menos 0,05 por 0 igual a 100. Una ecuación con una incógnita, despejo C, me da 80. Con ese valor vuelvo a la función de partida, que tenía una constante C, porque ahora sé que ese valor, si es 80, cumple con lo pedido. Y acá está, el último renglón. Esta función es solución de la ecuación diferencial y además a 0 le da imagen 100. Fíjense cómo del conjunto de soluciones que yo tenía, seleccioné una que cumple un requisito pedido, que a 0 le da imagen 100. Le puedo pedir que su gráfica pase por tal punto también, que modelice tal situación, le podemos pedir. Bueno, ahora viene algo importante, que es esta expresión, esta
mejor dicho, esta ecuación diferencial se utiliza para modelizar el enfriamiento de un cuerpo, conocido como ley de enfriamiento de Newton. Vamos a identificar las variables, las constantes, y vamos a expresarlo coloquialmente a la ley de enfriamiento de Newton, que está acá escrito matemáticamente. Pero ¿cómo será esto en palabras? Bueno, entonces vayan viendo las variables, dependiente e independiente, y si se trata de un enfriamiento, bueno, podemos asumir que una variable será la temperatura. Y como es un proceso físico, otra de las variables será el tiempo. Entonces, T minúscula será el tiempo, porque es natural asignarle el tiempo a la variable independiente, y la T mayúscula será la temperatura. Entonces, vamos a tratar de decir esto con palabras. Estas son las variables. Esto es una ayuda, es la constante conocida como temperatura del medio ambiente, es algo que está fijo, permanece constante. Y esta otra constante es la constante de proporcionalidad. Bueno, entonces, del lado izquierdo de la igualdad tenemos una razón de cambio. ¿Pero de qué? Es la razón de cambio de la temperatura del cuerpo en el tiempo. Y del lado derecho de la igualdad tenemos una diferencia. Esa diferencia es directamente proporcional a la velocidad de cambio de la temperatura. La proporcionalidad directa, la constante de proporcionalidad directa es 0,05. Ahora, la diferencia es una resta entre la temperatura del medio ambiente y la del cuerpo. La del medio ambiente permanece fija en 20. La temperatura de alguna habitación puede ser 20 grados. Y la temperatura del cuerpo me lo da la variable T, que es una variable dependiente del tiempo también. O sea que hay una función escalar que modeliza a la temperatura del cuerpo, que nosotros no la conocemos, pero sabemos que ella, esta función T, y su derivada primera, verifican esta igualdad, dada por la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, en palabras quedaría así: la temperatura de un cuerpo cambia a una velocidad que es proporcional a la diferencia de la temperatura del medio ambiente o del medio externo y la del cuerpo. Eso sería expresado con palabras lo que dice arriba matemáticamente. Dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a clasificarlas si son a variables separables. Cuando tengan una de estas dos estructuras. La derivada primera sea igual a un factor que depende de x por otro factor que depende de y. M de x por n de y. Si tenemos eso, la E2 será a variables separables. O puede pasar que esté en notación diferencial y tenga esta estructura. Profe, creo que no se ve bien lo que está mostrando. Sí, sabes que me parece que la definición de la imagen es muy poca, pero ahí de lejos se ve. Sí, profe. Sí, sí. Cuando se copió las imágenes no tenía mucha definición, se tomaron de un PDF, me parece. Este cuadrito ustedes lo tienen, está en el libro, me parece. Dice derivada primera igual m en x por n en y. O
P en X por diferencial de X más Q en Y por diferencial de Y igual a 0. Estas diapositivas yo se los dejo y después lo van a poder ver bien. Ahora me parece que fueron tomadas con poca definición. No pensé que se iba a ver tan mal. Disculpen. Bueno. La segunda estructura de la ecuación diferencial también corresponde a una EDO a variables separables. Entonces, sería bueno que la reconozca. La segunda ecuación diferencial, fíjense que el diferencial de X está multiplicado por P, y P depende solamente de X. Y el diferencial de Y está multiplicando a Q, y Q depende solamente de Y. Ambos términos están sumando, pueden estar sumando o restando, y están igualados a 0. Bueno, si yo puedo llevar mi ecuación diferencial a una de estas dos formas, la ecuación diferencial será a variables separables. ¿Y por qué es útil esta clasificación? Porque hay una técnica para hallar las soluciones de E2 a variables separables, que es un cuadrito que vieron en teoría. Es este que no voy a hacer mucho hincapié porque ya lo desarrollaron bien. Es este de acá, que me parece que está en el libro. En forma general, así no lo voy a hacer mucho hincapié porque ya lo vieron. Sería repetir lo mismo. Entonces la idea es clasificar la EDO a variables separables para aplicarle todos estos pasos que están acá. Por eso es bueno reconocer una EDO a variables separables. Y eso es lo que vamos a practicar. En la actividad 8 nos dan 4 E2 y tenemos que ver si son o no a variables separables. Y si lo son, resolverlas. A mí no me lo van a presentar directamente, tal vez en la forma que vimos recién. Tal vez por ahí no están directamente escritas así, tal vez tenga que hacer algún trabajo algebraico. Entonces, tenemos que entrenarnos un poco en esto. Yo creo que se veía mal porque yo estaba haciendo zoom, achicando y enfocando, y entonces no daba tiempo a que se vea la imagen. Me parece que por eso. Sí, era por eso, profe. Era por eso que yo me puse a enfocar y después alejarme, acercarme, y los mareé un poco. Bueno, no lo voy a hacer muy seguido. Acá. Tenemos esta, háganlo ustedes, creo que ustedes pueden hacer eso. Tenemos estas 4 ecuaciones diferenciales. Vamos a analizar estas 3. La primera. ¿Será una EDO a variables separables? Bueno, una forma requería que la derivada primera esté despejada, y acá no está. Y la otra forma tenía los diferenciales, y acá tampoco están. Entonces, puedo intentar lograr eso. Que aparezcan, puedo intentar que aparezca una forma que es la que tiene la derivada primera despejada, a la izquierda, explicitada. Entonces, el término 2x por y lo paso restando. Voy a dar tiempo a que se arregle el zoom. 2x por y lo paso restando a la derecha. Y listo, lo logré. Ahora fíjense que menos 2 por x depende solamente de x. Y el factor y depende únicamente de y. O al revés, puedo pensar que menos 2 por y depende solamente de y x depende únicamente de x. Es indistinto dónde va a parar el menos 2, porque es conmutativo el producto. Entonces, esto es a variables separables, tenemos una EDO a variables separables. Ahora sí la resuelvo. Para esto necesitamos expresar la derivada primera en notación de diferencial. Lo hacemos. Ahí dice diferencial de y sobre diferencial de x. Bueno, ¿alguien me puede contar cómo es la técnica en forma resumida?
si se la acuerdan o si o qué les quedó de la técnica. ¿Algún paso? ¿Se acuerdan un solo paso al que se acuerden? Si me los puede contar, que vamos a tratar de pensarlo ahora. ¿Por qué se llama a variables separables esta técnica? Porque puedo agrupar los diferenciales con, Sí, digamos, ahí gracias. puedo agrupar el diferencial X de un lado de la incógnita y el diferencial Y del otro, con las respectivas. Bien, está cerca, está bien. Es porque vamos a agrupar la variable X con el diferencial de X y la variable Y con el diferencial de Y. Por eso necesitaba que aparezcan en un factor, todo dependiendo de X y todo dependiendo de Y por un lado, porque las voy a separar a las variables. Y no solamente separar, sino que las voy a agrupar con su diferencial que le corresponda. Pero el diferencial no puede quedar dividiendo. Eso me va a guiar un poco también. En esta expresión, diferencial de X quedó dividiendo. Lo que podemos hacer es pasarlo multiplicando a la derecha. Al hacer esto, necesariamente tengo que dejar a la variable X a la derecha también. A la izquierda me queda el diferencial de Y. Y la variable Y, que está a la derecha, la tengo que pasar para la izquierda. Pero al hacer esto, tiene que pasar dividiendo. Bueno, entonces eso sería un poco la idea. Vamos a hacerlo. Acá está. El diferencial de X pasó multiplicando a la derecha. El menos 2 lo dejamos a la derecha también. Era lo mismo si quedaba a la derecha o lo pasaba a la izquierda dividiendo. Y fíjense cómo la variable Y pasó dividiendo. Ahora sí agrupé la variable Y a la izquierda, diferencial de Y a la izquierda. La variable X a la derecha, diferencial de X a la derecha. Los diferenciales están multiplicando. Cuando hice esto, lo pude hacer porque indiqué, lo informé, o me doy cuenta también que la variable Y no puede ser 0, porque no se puede dividir por 0. Pero necesito progresar, necesito hacer alguna deducción, seguir tratando de resolver esto. Para poder continuar, lo puedo hacer indicando que Y no puede ser 0. Todo lo que yo deduzca ahora será siempre que Y sea distinto de 0. Entonces lo dejo anotado por ahí porque después sería bueno que regrese a este tema. ¿Qué sigue ahora? Integrar. Integramos a la izquierda y a la derecha, con respecto a Y, a la izquierda con respecto a X a la derecha, y son integrales inmediatas que venimos practicando. A la izquierda, bueno, ahí está el resultado. Es el valor absoluto de Y en logaritmo natural del valor absoluto de Y a la izquierda. A la derecha el 2 negativo sale fuera de la integral y me queda la integral de X, que es X cuadrado sobre 2, más una constante. Bueno, ahí tenemos una forma de solución que es la forma implícita, porque la función incógnita no está despejada. Profe, una pregunta. En el primer Sí. renglón, Sí. tú dijiste que era lo mismo de qué lado estaba el 2. O sea, Sí. ¿es el menos 2x o el menos 2 solo? El menos 2. El número. Bueno. Gracias. Porque si lo pasaba del otro lado, pasaba como menos un medio. Lo sacaba fuera de la integral a menos un medio, y ese menos un medio después, si lo necesitaba a la derecha, lo pasaba como menos 2, y quedaba como menos 2 a la derecha de nuevo. O sea que no hay problema, puede estar a la izquierda o a la derecha. Claro. Porque quedan fuera del proceso de integración cuando integra. Ahora, tengo la forma implícita. Fíjense cómo la EDO era de orden 1. ¿Y cuántas constantes tenemos acá? Una también.
Bueno, si se puede, despejamos la función incógnita, si se puede. Aplico la función e a la x a la izquierda y a la derecha, e del logaritmo natural del valor absoluto de y a la izquierda, e de menos x cuadrado más e a la derecha. A la izquierda se cancela la exponencial con el logaritmo. A la derecha pienso eso como el producto de dos potencias de igual base. E a la c será otra constante que le podemos agregar más o menos para eliminar las barras de valor absoluto. La renombramos, la llamamos a. La exponencial me da imágenes positivas nada más. E a la c dará valores positivos, pero como antes tiene un más menos, dará valores positivos o valores negativos, pero nunca cero. Entonces, en esta expresión, la constante a no puede valer cero. Está despejada la i, entonces tenemos la forma explícita. Y ahora podemos ver qué pasó con la condición que no consideramos que i tome el valor 0. Yo puedo deducir todo esto con la condición de que i sea distinto de 0. Pero que i valga 0 no lo analicé, no lo consideré. Entonces sería bueno que lo considere ahora. La función i igual a 0. Tiene por derivada i' igual a 0. Ambas funciones, veo si son soluciones de la ecuación diferencial y lo evaluamos acá. La derivada primera de i es 0, más 2 por x por 0, ¿cuánto da todo eso? 0 también. Entonces la función nula es solución, solamente que yo no la consideré en mi análisis, entonces ahora la puedo incorporar. Ahora que sé que es solución, la puedo incorporar. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, permitiendo que la constante a tome el valor 0, porque a por e a la menos x cuadrado dará 0 y se generará la función nula. Entonces saquémosle esa restricción que teníamos sobre a. Bueno, acá lo renombramos en b y indicamos que b puede tomar cualquier número real y listo. Si b toma los reales menos el 0, generará todas las soluciones deducidas arriba, en todo el cuerpo de esta diapositiva. Y si b llegara a tomar el valor 0, generará la función nula, que también es solución. O sea que, resumo todo, permitiéndole a b que tome todos los reales. Resumo ambos caminos obtenidos, ¿no? Ambas opciones. Bien, espero que no se hayan perdido en esto. Vemos que hubo como 3 pasos acá. El primero fue ver si era a variables separables o no la ecuación diferencial. Primer paso. Segundo paso, si lo es, aplicarle la técnica que un compañero por ahí nos contó, lo hicimos. Llegamos a la forma implícita. Tercer paso, si se puede, expresar la forma explícita. Bueno, eso vamos a hacer con este otro. Y tenemos la notación diferencial. Está despejada la derivada primera a la izquierda, pero a la derecha no veo un factor que depende de x y un factor que depende de y. Tengo solamente términos. ¿Cómo puedo llegar de términos que suman o restan a factores? Se puede ir de un estado a otro, por así decirlo, de tener términos a factores. ¿Cómo? Con las reglas de factorización, factorizando. Entonces, no descarto automáticamente esta ecuación diferencial, la trabajo un poco para ver si puedo llegar a la expresión que necesito. Entonces hago factor común por grupos. Yo sé que este es un tema que es bastante
Bueno, que por ahí no se practicó mucho. Bueno, ustedes van a tener que confiar que acá, en los dos primeros términos se le saca uno factor común. Y en los dos últimos se le saca la i como factor común. Ahora, me quedaron dos términos. Uno por 1 más x por un lado y i por 1 más x por otro lado. Esos dos términos, ¿qué tienen en común que le puedo sacar de nuevo como factor común? El factor 1 más x. Se lo saco como factor y me queda 1 más i. Esto se llama factor común en grupos. Me parece que no lo vieron mucho esto. Bueno, van a tener que confiar en lo que les digo. Y teníamos todos sumando y restando. Y ahora tenemos todos factores. Ahora sí, observan algo que depende de x y algo que depende de y a la derecha. Sí, profe, el término de la derecha tiene, depende de y y el de la izquierda depende de x. Perfecto, muy bien. Lo logramos. Lo que en principio no parecía a variables separables, sí lo es. Tuve que trabajar un poquito algebraicamente, hay un factor común en grupos, pero lo logramos. Ahora le aplico la técnica, y a ver si la recuerdan. La técnica era agrupar las variables con su diferencial. Y los diferenciales no pueden estar dividiendo. Acá el diferencial de x tiene que pasar obligatoriamente a la derecha, quedarse con 1 más x. El 1 más y, el factor 1 más y, deberá pasar a la izquierda. De esa manera separo las variables. Por eso el nombre de la técnica. Entonces, haciendo eso, acabo de hacer un zoom. Espero que no haya quedado fuera de definición. Bien, entonces, fíjense, 1 más i pasó dividiendo. Debo aclarar que i no puede ser menos 1, porque si lo fuera estaría dividiendo por 0 y todo lo que deduzca sería inválido. No sería correcto, pero como tengo que continuar, deducir algo, lo indico. Bueno, puedo continuar, pero con la condición de que i no sea menos 1. Lo escribo ahí arriba para no olvidarme y sigo deduciendo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, por ejemplo en el anterior que decía que Sí. i no podía ser igual a 0, o sea, porque Sí. si no estaría dividiendo por 0. Sí. Después, al final de todo, yo no entiendo por qué pusieron i es igual a 0. Porque yo me expresé mal. No es que i no puede ser igual a 0. Yo digo, no voy a considerar cuando i vale 0. Esa es la forma correcta. Entonces, al final de todo, corresponde a que sí lo considera. Acá está lo que vos preguntás. Acá. Esto no lo estoy yo diciendo, prohibiendo. Simplemente lo separo de mi análisis. Por ahora no lo voy a considerar. Vamos a ponerlo aparte. Vamos a decir que i no tome el valor 0 por ahora. Pero no lo estoy descartando ni prohibiendo. Solamente no lo analizo. No, lo que voy a deducir son para i distinto de 0. Pero eso no implica que lo descarte. Es, por ejemplo, si la tarea de aula del miércoles, no sé, el alumno Juan, vamos a hablar para todos los alumnos menos para Juan. El miércoles van a venir a la tarea de aula. De Juan no decimos nada por ahora. Tal vez pueda venir, tal vez no. Simplemente informamos algo para todos los alumnos de la comisión B, pero sin considerar a Juan, algo así. Acá igual a 0, simplemente lo separo de mi análisis. Lo anoto por ahí. Voy a seguir con los i distintos de 0. Y al final de todo, o sea, vos pones que i es igual a 0 como para comprobar si servía o no. Para que sea completo mi análisis. Ah, Porque si yo hice una gran separación, los i distintos de 0 por un lado
que es todo esto que viene acá, y el i igual a 0 lo dejé separado y sin analizar, para que mi análisis sea completo y exhaustivo, para que evalúe todas las soluciones posibles. A la función i igual a 0 nunca se le dio chance de ver si era solución o no, porque quedó fuera del análisis. Pero el quedar fuera del análisis, no es que yo le prohibí, automáticamente dije, nunca va a poder ser solución, simplemente lo puse a un lado, nada más. Entonces, para que mi análisis sea completo, bueno, terminé de analizar cuando la i es distinto de 0. ¿Qué hubiese pasado si i vale 0? No puedo seguir con el análisis anterior porque había una división por 0, pero yo tengo la herramienta simple y sencilla de tomar una función y su derivada y colocarla en la ecuación diferencial. Y eso es lo que hicimos con i igual a 0. Y vimos que sí era solución. Entonces, el análisis cuando i era distinto de 0, me dio una solución. La que no consideré resultó ser también solución. Entonces, es correcto que informe ambos resultados. Que informe este que está recuadrado acá, ahí en rojo, forma explícita, es solución. Y que informe este igual a 0 también como solución. Entonces, una forma compacta de informar todo es diciendo esto que está en lila, donde B tiene que pertenecer a los reales. Y ahí resumí todo en una sola expresión. Ahora, si alguien viene y a B le da el valor 0, le da la función nula, y vimos que sí era solución. Ahora, si alguien viene y a B le da cualquier otro valor, obtiene la forma explícita que deducimos antes, que eran soluciones también. Entonces, de una forma resumida, junto los dos resultados. El que obtuve cuando i era distinto de 0 y el que obtuve cuando i lo igualé a 0. Era necesario hacer esta separación porque en algún momento tenía que dividir y no podía dividir por 0. Entonces sería equivocado decir que se puede dividir por 0. Por ese lado. Pero yo al poner i distinto de 0 no lo descarté en su totalidad a la solución, como solución. Después hubo que evaluarla. ¿Sí? O no, todavía no. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Bueno, está bien. Es más que nada uno cómo se expresa, que lo que por ahí genera también confusión. Acá, en esta que veníamos haciendo, acá pongo i distinto de menos 1, pero es porque estoy haciendo una división, una separación. Ojo que todo lo que voy a deducir es para i distinto de menos 1, pero no porque no la sea solución, porque lo necesito hacer esta separación, hacer esta división porque aparece una división. Hacer esta separación, esta distensión, porque aparece una división. Y yo no puedo dividir por 0. Yo debo continuar, debo poder proseguir, no me puedo quedar estancado y decir, oh, apareció una división, si el i fuera igual a menos 1 no podemos deducir nada, lo dejamos acá. Tenemos que poder continuar y tratar de obtener algunas soluciones. Bueno, lo hacemos indicando, por ahora, cuando i vale menos 1, por ahora no lo voy a considerar. Para todos los demás casos, voy a ver qué obtengo, voy a ver qué sale. Voy a integrar a la izquierda, a la derecha, voy a encontrar la primitiva logaritmo natural del valor absoluto de 1 más i, a la izquierda, a la derecha me queda x más x cuadrado sobre 2 más c. Quiero avanzar a ver qué obtengo. Y llego a una forma implícita. Pero hubo un conjunto de funciones que necesité separarlas. No quedaron descartadas, simplemente puestas a un lado por un tiempo. Entonces llega a la forma implícita. No sé dónde me quedé, creo que acá hay que llegar a la forma explícita, hay que despejar i. Es todo un lío algebraico hacer esto después lo ven más tranquilo. Se aplica e a la izquierda y a la derecha, la e se cancela con el logaritmo natural, el valor absoluto se ingresa como más menos, a la derecha se expresa como una potencia, producto de potencias de igual base,
E a la C se lo renombra como A, el 1 pasa restando, queda la forma explícita, pero la forma explícita vino de la forma implícita, y la forma implícita lo pude obtener porque pude avanzar diciendo que I era distinto de menos 1. Ahora, todas estas soluciones, todas estas funciones son soluciones siempre y cuando I sea distinto de menos 1. Entonces, encontré soluciones. ¿Serán todas? Bueno, entonces para que mi estudio sea completo, ¿qué pasa con la que no considere? ¿Qué pasa con cuando I vale menos 1? No puedo continuar con este análisis porque había una división, pero la herramienta sencilla que teníamos es tomar a la función y su derivada y ver acá si se verifica la igualdad. ¿Cuál es la derivada de I igual a menos 1? Es una función constante. ¿Cuál es su derivada? 0. 0, bien. O sea que esta función no es que yo dije no es solución, simplemente la puse a un lado. Ahora es el momento de evaluarla, pero no por este camino, sino por el camino sencillo de ver ella y su derivada en la igualdad. Vengo acá, a la izquierda pongo la derivada, que vale 0. A la derecha pongo 1 más x más menos 1, que es la función y, más x por menos 1. Profe, me parece que se frizó la pantalla. Ah, bueno, un segundo. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Ahí está, ahora sí. Bueno. ¿Ustedes ven la ecuación diferencial con buena definición? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno, yo quería hacer zoom para que no lo vean bien. Bueno, el cuarto término es x por menos 1. X por menos 1 es menos x. O sea que me queda 0 es igual a 1 más x menos 1 menos x. 1 menos 1 se cancela. X menos x se cancela. A la derecha tenemos un 0. A la izquierda un 0. La igualdad se verificó. Esta función igual a menos 1 que yo necesité ponerla a un lado por un momento, y ahora que la comienzo a evaluar veo que sí es solución. Entonces, ¿cómo podría informarla también con todas estas que encontré que están recuadradas y dice de forma explícita? Bueno, entonces la constante A ver, un segundo acá tengo varios mensajes. Bueno, no sé, deben ser del grupo de matemáticas. Bueno, acá en la constante A que no está escrito, podía tomar todos los reales menos el 0. Hay un valor que esta constante le estoy prohibiendo yo, que tome el valor 0. Entonces voy y pensamos, ¿qué pasará si le doy este valor? 0. Si le permito que A tome el valor 0. El primer término se cancela y me queda igual a menos 1. La función que yo observé que sí es solución. Entonces, listo, en forma resumida, puedo informar ambos resultados permitiendo a la constante que tome todos los reales. Acá incluso la renombramos como B mayúscula y le permitimos que tome todos los reales. Si tomará el valor 0, generará la función igual a menos 1, que la evaluamos como solución, y si no toma el valor 0, generará todas ellas de la forma explícita que están recuadradas allá, que también son soluciones. O sea que esta expresión da todas las soluciones. Bien. Dicho esto, hacemos otra actividad. Cualquier cosa ustedes me interrumpen en cualquier momento. Tenemos esta tercera ecuación diferencial donde hay que despejar la derivada primera. La x está multiplicando. Hay que pasarla a dividir. Lo hacemos. Y del lado derecho vemos que si distribuimos la x al numerador
me queda x dividido x más y dividido x. Si distribuimos me quedan sumas. O sea que no tengo productos. O sea que distribuir el denominador no me ayuda. Si lo dejo así como está, no tengo un factor que depende de x y otro que depende de y, porque justo la x y la y están sumando. No puedo separar acá en factores que dependan de x o de y, la expresión de la derecha. Entonces, acá no tenemos una EDO a variables separables. No la resolvemos y hacemos el ítem B. Bueno, entonces, en el ítem B tenemos entre llaves una EDO y una condición inicial. Fíjense cómo la EDO tiene a la derecha un factor que depende de x, 3x cuadrado, y uno que depende de y cuadrado más 1. Me lo informaron directamente ya y puedo observar claramente que es a variables separables. Entonces le voy a aplicar la técnica que aprendimos. Derivada primera lo escribo en la notación de diferencial. Acá está. Derivada primera en notación como diferencial. Y uno después de hacer muchos ejercicios ya se lo va aprendiendo la técnica. Diferencial de x pasa multiplicando a la derecha, queda asociada con 3x cuadrado. Y cuadrado más 1 pasa dividiendo. ¿Por qué nadie me aclaró que no puedo dividir por 0 acá? ¿Qué les parece? Y al cuadrado más 1, ¿se puede anular en algún momento? No, porque necesitaríamos un menos 1, pero menos 1 al cuadrado es 1, así que no tenemos forma de que se anule. Bien. Algo al cuadrado me va a quedar positivo o 0. Y algo positivo o 0 más 1 va a quedar mayor o igual que 1. Entonces, eso no tiene chances de anularse. No hace falta separar situaciones. Seguimos adelante. Integramos a la izquierda y a la derecha. A la izquierda sale por tabla. Esa integral es el arco tangente de y. Y a la derecha tenemos 3 que sale fuera de la integral. Y la primitiva será x cubo sobre 3. 3 con 3 se anula. Y falta la constante que está colocada. A esto lo llamamos forma implícita. Bien. Esto será también la solución general de la EDO. Fíjense que la EDO es de orden 1 y aparece una constante acá en la solución general. Aparecerán tantas constantes como orden de la ecuación tengamos. Bueno, siguen los mensajes. La condición inicial me pide que para x igual a 0, y debe tomar el valor 1. Voy a la solución general y pongo esos valores. Pongo arco tangente de 1 es igual 0 cuadrado, no, 0 cubo más c. Y me queda una ecuación con una incógnita, lo despejo, pi sobre 4, con esa constante. Voy a la solución general y me queda una solución particular. Como es posible, despejo y, aplico la inversa de arco tangente a la izquierda y a la derecha. A la izquierda la tangente del arco tangente me queda la identidad, y a la derecha me queda tangente de esa expresión, que tiene la constante incorporada que ya habíamos calculado antes. Bien, tenemos una solución particular, y además no es cualquier solución particular, sino una que cumple con la condición pedida. A 0 le da imagen 1. Bueno, este problema ya está. El último. Tómense 10 segundos para leer este enunciado, porque esto está expresado en forma coloquial
y vamos a tratar de escribirlo en forma matemática. Léanse ese enunciado y fíjense que hay palabras claves que vamos a analizar acá. Léanlo un rato. ¿Qué me pueden decir de qué cosas claves leen del texto, del enunciado, del texto? ¿Qué información me pueden dar? Solamente del enunciado. Que el pueblo tiene 1000 habitantes y que Perfecto. es una función Es un dato. que escala de manera proporcional. ¿Una función o una razón de cambio de una función? Dice, considerando la razón de aumento. Ah, claro, sí, sería, sí. Eso es importante. Ahora, esta situación es modelizada con una ecuación diferencial y con una condición inicial. En los modelos A, B y C. Nosotros tenemos que analizar cuál de ellas representa adecuadamente esta situación. Bueno, acá está resaltado en color una relación clave, pero primero quería que veamos las variables. ¿Cuáles son las variables acá? ¿Qué cambia y qué permanece constante? El compañero dijo 1000 habitantes. Eso es fijo y constante, la cantidad de habitantes. Pero ¿qué varía? ¿Qué cambia acá? Cambia la cantidad de habitantes que han oído el rumor. Muy bien. ¿Con qué letra le podemos designar a esta variable? X, Perfecto. ¿Qué otra variable tenemos? T de la semana. El tiempo, muy bien. Es una situación física. El tiempo es algo natural. Bueno, hay dos variables. Una independiente, T, y la otra dependiente, personas que escuchan el rumor. Existe una relación funcional que las relaciona, una función escalar. Es X de T. Ahora, ¿por qué no entonces modelizo esto como una función escalar, nada más? ¿Por qué no digo hay una función escalar que tal vez sea lineal, una parábola, una cuadrática, una exponencial, por ahí puede ser, porque un rumor se puede propagar exponencialmente o de forma logarítmica? ¿Por qué necesito una ecuación diferencial para modelizar esta situación? ¿Por qué decía, lo que analicé hasta ahora con una función escalar me alcanzaría? Digo, bueno, hay una función escalar, trataría de encontrar la función escalar y nada más. ¿Por qué hay una ecuación diferencial de por medio necesaria para modelizar esta situación? ¿Qué les parece? ¿Dónde hay algún indicio clave que les puede decir esto? En todo el texto hay una palabra clave. ¿Cuál les parece? ¿Puede ser la razón de aumento? Esa es la palabra clave. Una razón, una velocidad de cambio instantáneo, una razón instantánea, o directamente la palabra derivada, son términos que yo tengo que estar atento porque me hablan de una derivada primera. Entonces, esa función que yo desconozco, no solamente participa en esta situación, sino también que su derivada primera, entonces ya aparece la derivada primera. Pero para una ecuación diferencial necesito una igualdad entre dos expresiones donde aparece la función y sus derivadas. Bueno, eso está acá en color, resaltado en negrita.
y en color rojo, verde y azul. Eso que está entre comillas, vamos a buscar el verbo ser, que está por ahí, antes de la expresión en verde, donde dice es. Ese es el verbo ser. El infinitivo de ese verbo sería ser. Ser o estar. Bueno, fíjense, el verbo ser me separa. Me dice, esto, no, disculpa, esto es esto otro. El verbo ser ahí, en esa oración, me separa. Todo esto que digo antes es todo esto que digo después. El equivalente matemático de eso sería el igual. Ahora, ¿qué tengo antes de esa palabra, de ese verbo? Una razón de cambio, una derivada primera. ¿De quién? De la función que el compañero identificó, que era la cantidad de personas que escuchan el rumor en función del tiempo. Ahora, todo eso es directamente proporcional, y eso en matemática tiene una forma específica, que ahora les muestro. Es directamente proporcional a las personas que no escucharon el rumor. Y acá se me complicó todo, porque yo tenía la variable personas que sí escucharon el rumor. Y acá me aparecen las que no escucharon el rumor. Bueno, pero por suerte, el número de habitantes es fijo y constante en 1000 habitantes. Por lo tanto, hay una relación entre los que escucharon y los que no escucharon. Sí, si hay 1000 habitantes y 998 escucharon el rumor, ¿cuántas no escucharon el rumor? Dos. Perfecto. Si hay 1000 habitantes y 999 personas escucharon el rumor, ¿cuántas no escucharon el rumor? Una. Una, perfecto. Entonces lo sacamos por diferencia, porque las que escucharon y las que no escucharon, sumadas deben dar 1000, y por eso ustedes estaban restando. Bien, entonces listo, estamos preparados para escribir esto matemáticamente. Esto lo mencionaron ustedes. Acá el detalle importante que mencionamos recién, personas que no escucharon el rumor es 1000 menos X, 1000 menos las que sí lo escucharon. La razón de aumento lo vamos a anotar como derivada primera, diferencial de X sobre diferencial de T. Entonces acá está la oración clave. Esto es lo que le había prometido, la proporcionalidad directa. En matemática se indica de esta manera. Se dice que dos variables, X y la variable Y, guardan una proporcionalidad directa cuando se los puede escribir de esta manera. Una es igual a otra, pero multiplicado por una constante de proporcionalidad. Cuando pasa esto, una es directamente proporcional a la otra. Bueno, y esta es la proporcionalidad directa que nos indica arriba. Y acá está, fíjense. El color se corresponde con lo que está arriba. Si leemos arriba de izquierda a derecha, lo mismo lo vamos a ver reflejado, escrito matemáticamente. La razón de aumento del número de personas que escucharon el rumor de la función X ese es el signo igual, directamente proporcional, es directamente proporcional, por eso la constante de proporcionalidad acá, a las personas que no escucharon el rumor, por eso 1000 menos X. Por eso no va la X sola, va 1000 menos X, las que no escucharon el rumor, que está en azul. Bueno, entonces lo logramos. Pudimos reflejar matemáticamente lo que decía con palabras. Tal vez en otro problema hagamos al revés, nos dan la ecuación diferencial y nosotros lo tenemos que decir con palabras. Tal vez represente
el crecimiento bacteriano, la propagación de un virus, el crecimiento poblacional, la masa que da de un compuesto radioactivo, la temperatura de un cuerpo que se enfría, la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, tal vez usted en otro problema tenga que hacer el camino reverso, ¿no? Tener la ecuación diferencial y darle una interpretación en el contexto del problema. Bueno, entonces, ahora sí podemos seleccionar el modelo que es más apropiado. Vemos que el primero lo descartamos. Tenemos el segundo y el tercero. Para esto, vamos a los datos. Nos habían dicho que a la semana 100 personas escucharon el rumor. Eso matemáticamente lo podemos indicar así. X en 1 igual a 100. A la izquierda de esa flecha en amarillo tenemos lo expresado en forma coloquial y a la derecha, ¿cómo lo indicaríamos matemáticamente? Recuerden que ustedes tienen que poder ir de una situación a la otra. Lo leen matemáticamente y tal vez tengan que decirlo en palabras. Ahora, otro dato que está... que me dice, inicialmente nadie escuchó el rumor. Esto matemáticamente, ¿cómo lo indicarían ustedes? X0 igual a 0. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ahora con estas dos condiciones... Ahí queda descartada la C. Queda descartada la C, nos quedamos con el B. Terminó la etapa de análisis, el razonamiento, que es cuando se trata de problemas, y en ecuaciones diferenciales van a tener varios problemas a resolver, es la etapa que les aconsejo que le dediquen un buen tiempo de pensar y de razonar, analizar, pelearse con el problema, porque lo demás después es mecánico. Ahora resolverlo a variables separables lo vimos recién, es simplemente aplicar una técnica. Bueno, lo que más tiempo inviertan en esta parte que hicimos recién, les va a dar después beneficio porque menos tiempo les va a llevar una evaluación o un problema que se encuentre. Bueno, entonces ahora queda resolver el problema. Está recuadrado en verde, veo que es a variables separables, a la derecha tengo algo que depende de x, 1000 menos x, pero no tengo algo que dependa de t, no importa. La k la puedo pensar que depende de t, en forma constante. Entonces se la asocio al diferencial de t. Procedo a aplicar la técnica de separar variables. Diferencial de t lo paso a la derecha y lo asocio con k. 1000 menos x lo paso a la izquierda y lo asocio con diferencial de x. Esta es la técnica que practicamos. Ahora, fíjense que a la derecha no observé algo que depende de t, pero esa constante k le puedo dar esa mirada. Depende de t en forma constante. Bueno, acá no lo anotamos, que x debe ser distinto de 1000, no está indicado, pero porque no se puede dividir por 0. Integro a la izquierda a la derecha, la k sale fuera del proceso de integración. Bueno, acá hay que hacer un cálculo auxiliar, integrar por el método de sustitución. Observo esta integral y 1000 menos x lo reemplazo por u. Escribo diferencial de u es igual a la derivada de todo eso, que es menos 1, por diferencial de x. Bueno, por eso es útil que hayan practicado método de sustitución también. Fíjense que es parte, que es algo dentro de todo lo que es el problema. Ahora, diferencial de x lo despeja y queda menos diferencial de u. Diferencial de u y diferencial de x entre sí son opuestos. Puedo usar la expresión de arriba o la de abajo. Es lo mismo. Ahora, con estas dos igualdades, voy a la integral y reemplazo 1000 menos x por u y reemplazo diferencial de x por menos diferencial de u. Queda esta integral más simple, menos 1 sale fuera,
eso es por tabla, logaritmo natural del valor absoluto de u, más c, vuelvo a la variable original, y listo. Tengo la forma implícita. Ahora, vamos a ver. Tengo la forma implícita, y vamos a despejar, si se puede, la función x. El menos pasa primero al lado derecho. Me queda menos y entre paréntesis k por t más c. Aplico el logaritmo natural a ambos miembros. Del lado izquierdo se cancela. No, dije mal. Aplico la exponencial a ambos miembros. Del lado izquierdo la exponencial y el logaritmo se cancelan. Del lado derecho queda aplicado. El valor absoluto ahí se perdió. No fue colocado. Y bueno, esto es muy parecido a lo que ya vieron. Esa potencia la pienso como producto de potencia de igual base, E a la C la renombro como A, le permito que sea positiva o negativa para eliminar las barras de valor absoluto. 1000, bueno, acá hay que despejar la X, queda eso que está en azul, y es la forma explícita. Pero de estas infinitas soluciones necesitamos aquella que a tiempo cero nos dé la imagen 0. La condición inicial se tiene que verificar. Como tengo la ley, busco la imagen de 0. Será 1000 menos a por e a la menos k por 0. Y por dato sé que todo eso vale 0. Me queda una ecuación con una incógnita. A tiene que valer 1000. Con eso vuelvo a la expresión en azul y ya tendría una solución particular. Pero me falta la constante de proporcionalidad directa, que sería útil tenerla también. Pero para eso necesito otro dato. La imagen de 1, al tener la ley, la busco, será 1000 menos 1000 por e a la menos k por 1. Y sé que eso debe dar 100 por dato. Me queda una ecuación con una incógnita, tengo que despejar k, y porque si nos acaba el tiempo, lo hago rápido. K vale menos logaritmo natural de 9 décimos. Con eso, ahora sí, voy a la expresión, a la solución general, y tengo x de t igual a 1000 menos 1000 por e a la al logaritmo natural de 9 décimos de t. El menos con el 9, el menos se canceló, y listo. Tenemos una solución particular que además verifica la condición pedida. Esta es la gráfica, después le pueden analizar en el límite en el infinito para ver su comportamiento asintótico, eso se los dejo de tarea. Y quedaba el último, y observen qué pasa por el origen, por el punto 00 también. Ahora, la última pregunta, si terminamos, es, ahora que tenemos la función que me relaciona la variable t con la variable x, me podrían dar un valor de t y preguntarme por un valor de x, o al revés, darme un valor de x y preguntarme por un valor de t. Y esto lo puedo hacer porque tengo la ley. Y gráficamente también lo puedo hacer porque tengo la gráfica. Eso es lo que preguntan ahora. ¿Cuánto tiempo, o sea un valor de t minúscula, pasará para que la población sea la mitad del valor inicial? O sea que me dan un valor de x, 1000 sobre 2, 500, y me preguntan por un valor de t. Esto ya lo puedo hacer, bueno, esto es lo que tal vez hicimos en matemática 1. Dada una función, tenía el valor de una variable, encontrar el valor de la otra. Si x vale 500, para un t asterisco, tengo que evaluar la ley en t asterisco, y sé que eso me da 500. Me queda una ecuación con una incógnita, la despejo, bueno acá hay que hacer todo el despeje, no voy a hacer mucho hincapié, esto después se los dejo. Me queda esa expresión que aproximadamente es 6,5. Bueno, la idea es la que le conté, me dan un valor de x y busco un valor de t a través de la ley, que ya la tengo, como último paso la tenía. Vamos a la gráfica.
y ahí tienen para 6,5 semanas, más o menos, me da X igual a 500 personas que escucharon el rumor y 500 que no la escucharon. Bueno, y con eso terminamos. Me apuré un poco al final para que podamos ver todo. Bueno, esta es la conclusión que quedan. En 6 semanas tenemos la mitad de personas que escuchan el rumor. Bueno, esto es todo.